hecho otra vez porque regresó Ramiro Rech. ¿Cómo estás, Ramiro? Muy bien, Mauricio, muy bien. Contento de estar acá. ¿Descansaste? Descansé, los extrañé. Ay, gracias. No extrañé madrugar. Y bueno, Levantarme ¿viste? horarios inmorales para venir acá, pero Es complejo. sacando eso, sí. Sacando eso nos Los extrañaste, extrañé, sí, de sí. verdad. Gana Bueno, volver. ¿y qué día, no? Te toca volver a vos, Sí, movidito. movido, sí, Movidito. sin dudas. Pero bueno, uno de los temas que más se está hablando tiene que ver con lo que sucedió ayer, ¿no? El veredicto y sentencia por el asesinato de Fernando Báez Sosa. Sí. Ayer leyendo la sentencia, porque sacaron, viste que a diferencia de otros juicios que a veces sacan el veredicto y después dan a conocer los fundamentos, Sí. ayer lo dieron a conocer. Una sentencia que me parece que va a dar que hablar cuando se vaya a apelar, porque como obviamente sabrán, no queda acá. No. Después viene el Tribunal de Casación de la provincia, después vendrá la Suprema Corte de la provincia y después eventualmente la Corte de la Nación, ¿no? Claro, Así es como que recién empieza. Ayer Claro, lo decía burlando. A ver, es un Exactamente. paso importante este que Claro, se dio, claro. pero esto recién comienza. Exactamente. Claro. Hicieron, es una sentencia, es interesante con algunos puntos un poco, por decirlo de alguna manera, novedosos o ingeniosos. ¿Por qué? Había 2 o 3 cuestiones en la previa, jurídicas, discusiones que siguen estando en la medida que se va a seguir apelando la sentencia. Claro. Que explican por qué había tanta expectativa, por lo menos en el mundillo jurídico, de qué iban a decir. Porque uno de afuera puede decir, está fácil, Sí. lo mataron, los condenan y listo. Sí. Pero, ¿qué pasa? Vos tenés, viste que condenaron de 8 a 5 a perpetuo por homicidio calificado. Exacto. Y a 3 a 15 años por ser partícipe secundario. Sí, ¿qué significa eso de partícipe secundario? La ley, nuestro Código Penal argentino, usa la palabra partícipe para lo que nosotros vulgarmente llamamos cómplice, ¿no? Ah, bien, perfecto. Entonces tenés el partícipe primario o necesario, Claro. que es el cómplice primario, que tiene la misma pena que el autor del delito, Bien. que es el cómplice o partícipe sin cuya intervención o cooperación o colaboración no se hubiera podido hacer el delito. Bien. O sea, su aporte es indispensable para hacer el delito. Ujú. El partícipe secundario hizo un aporte o una contribución Ayudó. o una ayuda que no fue decisiva para que se haga el delito. Es decir, sin su intervención el delito se producía igual. Claro. Eso significa que tiene una pena reducida. 15 años. En Muy este bien. caso, cuando la pena del delito principal es perpetua, cuando no es perpetua hay una reducción matemática de la mitad, de un tercio de la mitad. En este caso es de 15 a 20 años. Bien. Es decir, cuando al autor principal se lo condena a perpetua, a el partícipe secundario de 15 a 20 años. De prisión perpetua. Y acá tenés 2 cuestiones, tenés varias cuestiones jurídicas. Una, teníamos la duda en la previa de si se lo va a condenar, se los iba a condenar por homicidio calificado o homicidio simple. El homicidio simple o común, por decirlo de alguna manera, tiene una escala de 8 a 25 años. Para que un homicidio se convierta en homicidio calificado, el homicidio calificado es el único delito que tiene pena perpetua. Claro. Es el delito más grave que tiene. Se tiene que producir alguna agravante. O sea, vos tenés que haber matado, pero además matado con alguna de las 12 agravantes que tiene el Código Una de Penal. ellas fue alevosía, ¿no? Exactamente. En este caso, el tribunal ayer lo que decidió fue aplicar 2 de esas agravantes, que son premeditación y alevosía, que son 2 distintas. O sea, puede haber premeditación sin alevosía sin premeditación, o en este caso, las dos. Eso para 5 de ellos. Sí. De modo que estos 5 se les aplicó perpetuo, por homicidio calificado. Algunos dicen en la previa, para que esta figura penal se pueda aplicar, hace falta que el que cometió el delito haya actuado con lo que en derecho se conoce como dolo directo. La palabra dolo es una palabra técnica que vendría a ser, en una supersimplificación, intención, ¿no? Un homicidio doloso es un homicidio intencional. Claro, o sea, tuvo la intención de matarlo. Pero hay distintos tipos de dolo. Estas son Está el finezas. eventual, ¿no? Exactamente. Eventual, sí. Bien, estuviste estudiando, veo. De tanto leer. Sí. El dolo directo, que es, lo voy a matar. Claro. Y el dolo eventual es, no pienso necesariamente matarlo, pero lo que voy a hacer es probable que cause su muerte y no me importa lo igual. Claro. ¿No? Es una cosa. Una cosa es decir, le voy a pegar hasta matarlo. Sí. Y otra cosa es decir, le voy a pegar y pegar y pegar y bueno, y si lo mato, lo mato. Claro, sí. ¿No? Entonces, para que se aplique el homicidio calificado, la mayoría entiende que tiene que haber dolo directo.
Bien. Y en este caso era difícil decir que fueron directamente a matarlo. Sí, Entonces muchos decían, ¿se animarán los jueces a decir eso? A decir que de entrada fueron todos a matarlo. claro. Y para poder aplicarle la perpetua y condenarlo como calificado, hicieron una construcción argumental en la sentencia, que yo creo que va a ser apelada, que va a dar que hablar, porque ¿qué dijo el tribunal? ¿Qué dice? Tuvieron dolo directo, Sí, tuvieron, para decirlo así vulgarmente, dos dolos directos. ajá. Uno, que es atacarlo. De entrada no fueron a matarlo, fueron Claro. a atacarlo. Sí, Y cuando lo vieron indefenso, en el acto Sí. decidieron matarlo. claro. Entonces no fueron de entrada a matarlo, fueron de entrada a atacarlo. Y ahí, Y una vez que lo vieron indefenso, fueron a matarlo. y ahí es cuando, O sea, algunos dicen, claro, la es un defensa po- de la otra parte ahí puede decir, bueno, y es un razonamiento un la, poquito... la primera intención no fue esa. Claro, eso ya te está Claro. filtrando, que es lo que va a cuestionar la defensa, Claro. ¿no? Y después ya, superado esa posible discusión que puede haber, los dos agravantes que impuso el tribunal, uno es alevosía, Bueno, sí estaba Que es claro en la muy video. claro. Sí, o sea, no, creo que no hay forma de dudar, me parece. porque la alevosía, ¿cuándo hay alevosía? De hecho, Cuando- hay alguien que se quiso meter para poder ayudarlo a Fernando y dejaron. no lo dejaron. Claro, los amigos de él. Estaba indefenso. Claro. Sí, se nota la alevosía. La alevosía es cuando cuando hay alevosía, cuando o se ataca a traición o cuando la víctima ya está completamente ¿A indefensa, traición qué es? por sorpresa, cuando la víctima no lo ve. No es este el caso, pero digamos, para conceptualizar lo que es alevosía, Bien. o en este caso, cuando la víctima está indefensa Claro, y se ya la no sigue puede hacer atacando. más, sí. Es decir, no había Claro. ninguna posibilidad de defensa, de reacción, nada, Nada. y se lo sigue atacando. Ese es difícil de discutir, ¿no? Ujú. ¿Y la premeditación? Y la premeditación, ese sí es más discutible porque también es algo, no diría novedoso porque hay algunos antecedentes, pero sobre casos que no son idénticos a este, que es, ¿qué dijo el tribunal? Para que haya premeditación tiene que haber por lo menos dos o más personas que se pusieron de acuerdo. Y el tribunal dijo, el acuerdo existió, se pusieron de acuerdo en el momento. Claro. Es decir, la premeditación fue concomitante, esta es la palabra que usa la sentencia, fue súbita y concomitante, es decir, en el momento se pusieron de acuerdo. Que hace que muchos digan, y premeditación requiere que, no necesariamente que se reúnan fríamente a planificar todo, Eso. pero por lo menos que haya un acuerdo mínimamente previo. Y, Entonces, y esta de, y de aparte afirmación- de repartir roles, por así decirlo, Claro, bueno, vos haces ¿cómo esto, repartir roles en un acuerdo espontáneo y simultáneo? Claro. Esa es una parte que la defensa va a atacar, que ya dijeron que va a atacar. Que por ahí esa es opinable. La de la alevosía, no sé qué van a decir para discutir No, eso. no, ahí calculo que no. Entonces, tenés estas dos o tres cuestiones. Primero, ¿hubo doble directo o no? Eso se va a seguir discutiendo. ¿Hubo premeditación o no? La alevosía ya es más difícil de discutir. Sí, ¿Y por qué no condenaron a los tres que no condenaron? claro. La particularidad que tienen los 5 condenados es que se probó que tuvieron contacto con Fernando. Sí, Que son los dos hermanos Pertossi, Sí. Thompson, Sí. Comelli y, bueno, no me acuerdo. bueno, el quinto no se me sale. Bueno, Beniceli. Benicelli, Benicelli. me parece. A todos ellos se le encontró, hubo pruebas de contacto con Fernando. Sí. Pero, por ejemplo, a uno de los que condenaron a 15 años, que ayer Burlando lo decía, no puedo entender porque se le encontró ADN de Fernando. Sí, a uno se le encontró en el meñique. Meñique, sí. En el meñique, pero es la única prueba donde están mezcladas. No es 100% que sea de él, está Ah, mezclado. bien. Y el tribunal planteó un poco la duda en eso, porque aparte también podría haber sido por un primer contacto, que no necesariamente fue cuando estaban ya atacando, no saben el momento del contacto. Y demás. Claro, claro. Esa cosa de la duda ahí. Sí. Pero sí, sería el más, es cierto, yo también cuando Como lo leo, el más. cuestionable. Los otros dos de los tres, respecto a los tres que no condenaron a perpetua, el tribunal lo que dice es no se probó que hayan intervenido en el ataque, digamos. Claro. Por eso las dificultades jurídicas, porque es difícil decir condeno a perpetua a los 8, argumentando que los 8 decidieron ir a matarlo y fueron los 8 y lo mataron. Ujú. Es difícil. Sí. Entonces, la diagonal que encontraron es decir, bueno, fueron 5 a los que les pudimos encontrar sangre en las ropas,
ADN en distintos lugares, Sí. la marca de la huella, la marca de la zapatilla en la todo. cabeza. Sí, Bueno, sin dudas. exacto. Bien. Los otros tres, y videos donde se los veía pegando. En el caso de los otros tres, no le encontraron pruebas genéticas que probaran que tuvieron contacto con Fernando, o sea, que lo atacaron, Ujú. ni tampoco surge de ninguno de los videos que lo hayan atacado. Entonces, el tribunal dice, bueno, no los puedo condenar como autores directos, como coautores del Bien. homicidio. Entonces los condenó como partícipe secundario porque uno arengaba, Violás creo que era Ujú. uno de ellos, arengaba, y los otros dos le pegaban amigos o retenían, evitaban que amigos de Fernando lo Lo llevo, defendieran. claro. Esos tres es para mirarlo lo que va a pasar con eso. Bien. Porque las apelaciones que vaya son, por ahí que, como decía vos, el que tiene prueba genética ADN la tiene más complicada. Mm. Pero los otros dos van a tener bastante para argumentar. Bien. Porque si no hay pruebas que me pongan a mí pegándole, Claro. condenarme, aunque sea como partícipe secundario de un homicidio, Ujú. va a ser algo que van a pelear. Bien. Lo que pasa es que también acá hay que decir algo que es una obviedad. Este fallo fue dictado en medio de una presión popular descomunal. La verdad es que los tipos estaban condenados de antes, en ese sentido, ¿cierto? Hubo momentos que el juicio tuvo más rating que Gran Hermano, Sí. ¿no? Entonces eso dificulta un poco una discusión jurídica desapasionada, racional, objetiva, que sí se puede dar dentro de unos años en casación, porque esto va a tardar años en resolverse. Años tarda, bien. Años. Ya, Casación, lamentablemente, corte. Ramiro, ya justo tenemos que finalizar este Sí. tema porque queremos hablar otra cosa de qué Bien. va a estar sucediendo a nivel judicial hoy aquí en la ciudad de Mar del Plata, pero bueno, hay mucho para analizar y como vos decías, entonces, esto recién empieza. Esto recién empieza, sí. Dudo Bien. que cambien las condenas, pero va a haber muchas discusiones de este tipo, sí. Muy bien, bueno, vamos a hablar del segundo juicio que se va a realizar por el asesinato de Lucía Pérez. Lucía Pérez, Sí. sí. Sí, ¿Por qué segundo juicio? porque el Tribunal de Casación, el tribunal que mencionábamos recién, Sí. provincial, anuló la sentencia que dictó el primer tribunal y ordenó que se desarrolle un nuevo juicio, no que se haga la investigación de cero, esto es importante aclararlo. Bien. Porque vos en un proceso penal tenés toda una primer parte que es la investigación propiamente dicha, vulgarmente hablando, tenés dos partes en un proceso. Todo lo que es la investigación, que es la recolección de pruebas y demás, y cuando está el paquetito ya hecho, cuando el juez que interviene, el juez de garantías que Sí. interviene, considera que las pruebas son suficientes para elevar a juicio un caso, o para sobreseer, en este caso para elevar a juicio, Sí, cierra el paquetito, pone el monio y se lo pasa al tribunal oral. bien. El tribunal oral desarrolla un juicio, que es el que vemos en la televisión, Ujú. bueno, donde hay ya más discusión, más debate, fiscal, defensor, etcétera. Vuelven a pasar los testigos, que por ahí en la etapa de instrucción los testigos fueron quizás solos, no estaba alguna de las partes, o cuando declararon no había toda la prueba, por ahí después de que Claro. declararon apareció otra prueba, se hizo una pericia. Ujú. Entonces ya en el juicio, con toda la prueba colectada, declara nuevamente y después se alega y demás. Lo que se va a hacer de nuevo es ese juicio, no toda la investigación. Bien. Esto significa que no va a haber prueba nueva. Con la prueba que ya hay de la investigación inicial, se va a hacer un nuevo juicio. ¿Por qué se anuló? ¿Por qué el Tribunal de Casación Provincial anuló? Porque la sentencia inicial, dictada por 3 jueces, uno de los cuales se jubiló y 2 de los cuales están suspendidos Sí. por el jury y que en poco tiempo creo que se va a discutir Sí, si sí. lo instituye o no. Condenaron a los dos principales acusados, había un tercer acusado por encubrimiento, pero los 2 principales los condenaron por tráfico de estupefacientes, Claro. en inmediaciones de un establecimiento educativo, Sí. que es un agravante, Sí. y los absolvieron por abuso sexual seguido de muerte. Sí. Para absolverlos, se extendieron mucho en la sentencia en la vida privada de Lucía Pérez, Claro. la vida sexual y la vida privada en Sí. general. Hicieron afirmaciones, Un poco de prejuicio hubo, ¿no? y sí, muy asertivas. Lucía Pérez es invulnerable, es una chica muy firme, muy segura, ella decide con quién tiene relaciones y con quién no. No hay forma de que haya sido sometida,
te estoy hablando con mis palabras, ¿no? Tratando de ser no muy distante de las que usaron. Claro. Entonces, el Tribunal de Casación dijo, acá hubo una serie de prejuicios, Sí, base a sí. estereotipos y Por demás. cuestiones de género habló también. Claro, sí, se habló Sí, sí, sí. mucho. Para mi gusto hizo un poco de demagogia el Tribunal de Casación, más allá de lo jurídico, digo. Pero fuera de eso, la cuestión jurídica, la razón por la que se anula la sentencia es porque se excedieron en ingresar en la vida de ella. Claro. Y aparte de ingresar mucho en la vida de ella y de hacer estas afirmaciones fuertes, ¿no? Es decir, que, como decía Casación, prácticamente se tuvieron que era invulnerable y como consecuencia era inabusable, ¿no? También se extendieron mucho en la conducta previa y posterior de los acusados para explicar por qué ellos consideramos que no cometieron el delito. Bien. La previa porque hubo toda una serie de comunicaciones entre Lucía y uno, porque estuvo con uno, en la casa de uno de ellos, que revelarían que el encuentro fue voluntario. Claro. Y la posterior que revelaría que hubo colaboración de parte de ellos porque lo llevaron a salita, se quedaron esperando, se ofrecieron, lo cual, Bien. dice el tribunal, serían conductas impropias de alguien, lo cual no es del todo lógico, porque pueden haber tenido alguna conducta delictiva e igualmente después querer colaborar, y el encuentro pudo haber sido voluntario y después adentro pasar Claro. cualquier cosa. Sí es cierto, te digo mi opinión, no pareciera haber pruebas para condenarlo por abuso sexual y homicidio, porque como ocurrió en un lugar cerrado, todos los peritos, incluyendo lo de la acusación, dicen que la causa de muerte fue sobredosis, la causa más probable, y no ponen una segunda causa más probable. Claro. Las lesiones que encontraron en Lucía, los peritos coinciden que era de vieja data, ¿no? El famoso empalamiento del que se habló nunca existió. Claro. Eso fue una locura de la fiscal que intervino. Sí. Entonces vos ves la sentencia, y por lo menos de lo que ve la sentencia, yo no vi el expediente, no parece haber pruebas. Claro. Pero los jueces, en vez de decir absuelvo porque no hay pruebas, dijeron eso, dijeron absuelvo porque no hay pruebas. Pero además claro. era una chica fuerte, con carácter, con personalidad, no tenía problemas económicos. Entraron en cuestiones que, ¿para qué te metés? Sí, ¿no? la verdad que sí. Sinceramente te digo de lo personal, no sé si da para que los destituyan. Es apreciación mía, ¿no? No sé si necesariamente da para que pierdan el cargo. Por ahí sí, para que les anulen la sentencia, para que los sancionen y demás. Bien, pero esa es la razón, como dijiste vos. Dictar una sentencia con prejuicios, con estereotipos, avanzando sobre la vida de la víctima, del victimario, del acusado, y medio como que pareciendo que se esforzaban por defenderlos por sus conductas anteriores y posteriores. Bueno, hoy es la fecha clave entonces. ¿Hoy comienza el segundo juicio? Sí, el segundo juicio. Así bueno, que estaremos atentos. Obviamente, seguramente. Bueno, muchas gracias, no, Ramiro, como siempre un placer y bueno, un placer tenerte otra vez gracias, con nosotros. lo mismo digo, Estuvimos hablando de derecho con el abogado Ramiro Recha.